¿Parece? Abran sus Biblias en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 40. Hoy terminamos este libro de Éxodo y lo anunciamos el domingo. Vamos a continuar con Levíticos porque pues es la continuación del relato, y para no dejarlo como que a mitad, vamos a estar aprendiendo acerca de Levíticos y bueno, ya lo que Dios quiere enseñarnos. Pero creo que es impresionante cómo Dios a través de su palabra cada día nos habla y nos da lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, muchas veces son libros que pocas veces leemos. Leemos y vamos a hablar salmos, si hablamos de Samuel, si hablamos de los evangelios, si hablamos de Romanos, a lo mejor son más fáciles de leer, Josué, no sé. Pero esta serie, de repente, bueno, Éxodo sí es muy fácil, de a veces Levíticos, Números, a veces ya ni los quieren leer ni nada y quieren brincarse, pero creo que es parte de poder aprender todo lo que Dios quiere pues enseñarnos a través de su palabra, todo el consejo de la palabra. Y hablando de esto, les recordamos que estamos los jueves en este discipulado de En Esto Creemos, y queremos que ustedes puedan venir. Los invitamos a que puedan estar asistiendo cada jueves. Vamos a estar viendo este discipulado, y normalmente cada 1 o 2 semanas viene siendo como un tema nuevo. Entonces, si de repente alguien dice, híjole, es que ya no tuve oportunidad de ir, ya me lo perdí todo, usted véngase, porque cada momento vamos a estar aprendiendo. Entonces es una invitación siempre para toda la iglesia, y mientras estemos en este discipulado, en cada reunión estaremos invitándolos, porque es importante que usted como iglesia pueda acercarse y pueda aprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, en esto creemos, los esperamos para que puedan venir y puedan recibir también lo que Dios quiere hablar y enseñar a nuestras vidas, ¿sí? Bueno, vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de Dios. Papá, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque hemos podido alabarte, adorarte a través de la alabanza, a través de nuestras ofrendas también te hemos exaltado, y queremos que el día de hoy tú nos hables a través de tu palabra. No queremos solamente pues ver un tema, sino queremos que tu presencia y tu poder y tu amor nos abrace en este momento. Que la nube de tu presencia llene este lugar y que juntos podamos caminar en ti. Te amamos y te damos gracias. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir viendo lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Yo le he titulado al tema del día de hoy, la nube de tu presencia, porque quiero terminar ahí enfocado en esta parte. Pero vamos a leer del versículo 1 al 5. Me habla de lo que Moisés va a armar, el tabernáculo. Hemos estado hablando mucho de ese tema, y hoy vamos nada más a pasar por ahí, pero a ver cosas que pudiéramos resaltar hasta terminar el día de hoy. Dice del versículo 1 al versículo 5, dice así: luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Simplemente como referencia, acuérdense que hemos estado viendo cómo iba a ser el tabernáculo. La primera parte vimos cómo Dios dio las indicaciones. Después vimos cómo ellos estuvieron haciendo el tabernáculo, y ahora es el momento de levantar, de establecer el tabernáculo. Versículo 3: y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo, y meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Esta primera parte, simplemente yo quisiera resaltar que dice la frase ahí, en el primer día del mes primero. Esto nos ayuda a entender que ha pasado un año desde que
Israel salió de Egipto. ¿Sí? Algunos consideran que aproximadamente como 6 meses tardaron en construir lo que es el tabernáculo, pero lo que pudiéramos resaltar, o me gustaría a mí resaltar, es que ha sido un año de una experiencia impresionante con Dios. Recuerden, el pueblo estaba en Egipto, estaba en esclavitud. Un día llega Moisés, muestra el poder de Dios a través de las plagas, son rescatados, van a salir de Egipto, son perseguidos. Ahí la gran manifestación del poder de Dios con el mar, cuando cruzan en seco. Y a partir de ahí viene una travesía por el desierto. Y durante esta travesía hemos visto la mano de Dios de una manera impresionante con su pueblo. Cómo se ha manifestado, cómo han visto su gloria, cómo ha demostrado su poder, cómo han demostrado Dios que no los ha dejado a pesar de lo que ellos se han comportado. Entonces es un año de un crecimiento. Es un año de donde ellos tuvieron un encuentro con Dios, fueron rescatados y ahora están en este momento levantando el templo donde Dios va a estar manifestando su poder, salvando, sanando, perdonando sus pecados también. Y esto me ayuda a entender algo. Podemos ver que hay un avance, podemos ver que hay un crecimiento en este año. Y sería bueno que pudiéramos meditar nosotros es ¿qué tanto he crecido desde mi encuentro con Dios? ¿Sí me explico? Porque el caminar con Dios tiene que ver con nuestro crecimiento. Si yo preguntara ¿cuánto tienes de cristiano? Algunos me van a poder decir soy nuevo, tengo 1 año, tengo 3 años, tengo 5 años. Otros yo creo que vamos a decir tenemos 20, 30 o 40 años. Lo importante del tiempo no es el tiempo que tenemos. Lo importante es el crecimiento y la madurez que hemos alcanzado. Entonces, yo creo que sería bueno que cada uno pudiera analizarse y pudiera ver qué tanto he crecido, qué tanto he avanzado con Dios, qué tanto mi relación ha sido importante, que me ha mostrado una madurez. Yo pongo un ejemplo de cuando hablamos acerca del estudiar la palabra. ¿Por qué estudiar la palabra? Porque la palabra me trae un crecimiento. Y he puesto este ejemplo. ¿Te puedes imaginar? Cuando hay un niño recién nacido y va a su revisión con el doctor, lo primero que el doctor está checando, ¿qué es? Su crecimiento, el peso, la medida, y si va creciendo de la manera que es el patrón, dicen el niño está muy bien. Si no hay un crecimiento o no tiene el peso que debería de ser, luego dicen hay un problema. Y esto me habla de la necesidad de crecer al momento en el que voy avanzando. Con Dios es lo mismo. Yo tengo que tener un crecimiento. Si mi única experiencia con Dios fue en el momento de mi conversión, algo está mal. Si mi único momento de tener una relación con Dios fue en el momento que conocí a Cristo, algo está mal. Si yo no tengo un crecimiento y una madurez, algo está mal. Es por ejemplo, si un niño de 1 año trae pañal y se hace del baño, es normal, ¿no? Uno dice, pues es normal, el niño todavía no avisa, tiene 1 año, ¿qué hay que hacer? Le cambiamos su pañal y no pasa nada. Pero ¿te puedes imaginar que un niño de 15 años se haga del baño y que traiga pañal? Y vas a decir, no es normal. Porque se supone que ya tuvo que haber crecido, madurado y haber caminado de una manera diferente, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo es en nuestra vida cristiana. Si yo en mi caminar, yo todavía no tengo una madurez, hermanos, algo mal está pasando. No he crecido correctamente. Ahora, yo entiendo que muchas veces uno no alcanza a ver esa madurez.
pero la gente que está a tu alrededor, claro. Yo lo podemos a veces decir, porque cuando tenemos navegantes en los cultos, en los discipulados, que de repente hemos visto cómo muchos de ustedes que tienen poquito en la iglesia han crecido y vemos una madurez de parte de Dios. Pero también hemos visto otros que tienen años en la iglesia y que también decimos, algo pasa, porque parece que no han madurado. Creo que mi caminar con Dios siempre tiene que ir en relación a esa madurez. Dice que Dios nos va a perfeccionar, nos va a llegar hasta que lleguemos a la madurez de Cristo. Y eso es importante. Creo que lo que pudiéramos resaltar de estos versículos, hablar de que a su tiempo se construyó, pudiera meditar y decir es, ¿qué tanto he crecido o he madurado en el Señor? Y si estás creciendo y madurando de la manera correcta, qué bueno. Y si no, hay un problema, algo está sucediendo. Incluso, bueno, pongo mi ejemplo. Tenemos, gracias a Dios, Dios nos, ya como cristiano, bueno, yo conocí a Cristo en el 87. Empezamos como pastores en el 2000. En el ministerio como pastores. Pero es fecha que ahorita que los jueves que nuestro hermano Arturo está dando el discipulado de esto creemos, yo estoy sentado en primera plana y escribiendo y aprendiendo. ¿Por qué? Porque esto me habla de que yo necesito seguir creciendo, madurando, aprendiendo. Lo peor que yo pudiera hacer es decir, yo lo sé todo, nadie me va a enseñar, yo soy el pastor, y ahí automáticamente ¿qué va a pasar? Yo voy a estar mal. Pero no, necesito alimentarme, necesito aprender y yo necesito crecer. Yo sé que bueno, ya de estatura ya no voy a crecer, ¿verdad? Y ya estamos en la edad de que ahora va para abajo en vez de ir para arriba, ¿verdad? Pero espiritualmente sí. ¿Y qué creemos o qué queremos evitar? Que cada día sigamos aprendiendo en Dios. ¿Estamos? Sigamos leyendo. Del versículo 6 al versículo 11 me habla de cómo iban a organizar los elementos en el atrio. Dice el versículo 6: después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente en el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Ahorita les voy a pasar al final un videíto para que les ayude a entender un poquito más esto de una manera visual. ¿Sale? Simplemente vamos a ir rápido. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Recuerden que el atrio es como el patio, ¿verdad? Y la cortina de la entrada al patio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base, y lo santificarás. Entonces, esto que acabamos de leer simplemente nos dice cómo organizaron todos los elementos en el atrio. Del versículo 12 al 16 me habla de la unción de Aarón y de sus hijos que iban a ministrar como sacerdotes. Versículo 12 dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Recuerden que algo que podemos resaltar es que Moisés obedeció todo lo que Dios le había pedido. Lo vimos de la semana pasada. Y esto de la unción de Aarón y de sus hijos, ya lo vimos, pero
En Levíticos veremos en el momento en que lo van a hacer. Levíticos 8, Levíticos 9, lo veremos más adelante, así que no nos vamos a detener porque más adelante lo vamos a estar viendo. Del versículo 17 al versículo 19, ahora Moisés va a supervisar cómo se van a ensamblar en las cosas en el tabernáculo, como Dios había dicho. Dice el versículo 17: así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Y Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Otra vez, cómo iba a empezar a poner las cubiertas, todo, y una vez más resaltar como Dios lo había mandado. Versículo 20. Dice: y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Una vez más, puedes subrayar esa frase. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Entonces, todos estos simplemente me habla de cada artículo que habían hecho, su acomodo. Ya lo hemos visto cuando Dios lo ordenó, cuando lo estuvieron preparando. Ahora es cómo lo están acomodando. Versículo 26. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre el incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Sí? Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Eso es interesante. Cada vez que tenían que entrar los sacerdotes a ministrar, ellos tenían que ser lavados. Lavaban sus manos, lavaban sus pies, y esta era una señal de pureza que tenían que tener, o de santidad, al momento de ministrar. Recuerden que la palabra ministrar es servir. Entonces, cuando ellos servían a Dios en el templo, en el tabernáculo, ellos tenían que estar limpios y purificados. Y esto me ayuda a entender algo. La manera en que yo debo de presentarme delante de Dios siempre es de una manera limpia y puro, porque Él es santo. La ordenanza, el mandato de Dios es: sé santo como yo soy santo. En nuestro caminar pecamos, fallamos, pero tenemos la seguridad que si venimos a Cristo, a Dios, y le pedimos perdón, Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad al confesar nuestros pecados. Y es importante que yo pueda siempre venir delante de Dios en esta manera. La Biblia me enseña que al momento que uno viene a Cristo, somos limpiados
y a través de su palabra estamos limpios. Pero en mi caminar diario, en mi trabajo, en mi casa, en mi escuela, nos llegamos a ensuciar porque seguimos fallando y seguimos pecando. ¿Qué tengo que hacer? Todos los días ponerme a cuentas con Dios. Aunque Él ya pagó por mi pecado, aunque Él ya me perdonó, yo tengo que ir a confesar en la actitud de reconocer mi condición delante de Él. Entonces, aquí simplemente me hablaba que un sacerdote al entrar tenían que limpiarse, purificarse para poder estar sirviendo a Dios. Y todo esto es como Dios lo había mandado, ¿sí? Versículo 32. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra. Lo que comentábamos la semana pasada es qué impresionante es que Moisés haya acabado la obra. También es una, que haya acabado. Dos, que lo haya hecho como Dios lo había mandado. Y número tres, la obediencia de Moisés en todo lo que Dios ha pedido. Se oye muy fácil, pero muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Yo pienso así, no, yo creo diferente. No, es que yo creo que si hacemos esto es mejor. Y no, en todo momento la enseñanza en lo que estamos leyendo es, y Moisés lo hizo como Dios lo había mandado. Y qué importante que si se pudiera escribir un día un libro de Dios o de nuestra vida, que pudiera decir, y fulanito de tal, tu nombre, acabó la obra y acabó la carrera e hizo todo lo que Dios le había mandado. Eso sería impresionante, ¿no? Como cuando Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, varón perfecto, y que no hay otro como él? ¿Te puedes imaginar que Dios expresara de ti o de mí de esa manera? Sería algo impresionante, algo especial. Entonces, esto me habla de la actitud que yo tengo que caminar cada día en Dios. ¿Estamos? Versículo 34. Y aquí es donde vamos a enfocarnos un poquito más. Dice, y entonces, cuando Moisés acabó la obra, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Esto es importante. La semana pasada yo hablaba acerca de el ser obediente y Dios mostrará su gloria. Entonces no quiero que podamos pensar que la gloria de Dios se tiene que ganar. O sea, hay que ser obediente para que la gloria de Dios se manifieste, y no es así. Sin embargo, mi obediencia sí puede dar acceso a que la gloria de Dios se manifieste. ¿Sí me explico? O sea, no tengo que ganarme para que Dios se mueva. O sea, la gloria de Dios, y Dios es independiente, y Dios la puede mostrar cuando Él quiere, como Él quiere, y en el lugar que Él quiera. Pero si yo vivo de una manera que a Él le agrade, será mucho más fácil que la gloria de Dios se pueda manifestar en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, es una bendición. Vamos a poder provocar que la bendición es que la gloria de Dios se muestre. Ahora, yo quisiera hablar un poquito sobre la gloria de Dios en esta expresión, aunque es difícil expresarse a veces qué es la gloria de Dios, y solamente pudiéramos quizá decir como una radiante brillantez de su carácter y de su presencia,
Lo que pudiéramos nada más resaltar, y yo quisiera nada más mencionarlo, es cómo muchas veces la gloria de Dios se representa a través de una nube. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos ver eso. Por ejemplo, hablando de la nube de su presencia, es la misma nube que estuvo con Israel en el desierto. En Éxodo 13, 21 y 22, Éxodo 13, 21 y 22 dice así. No voy a explicar todo el contexto. Si ustedes quieren ir en su casa a leerlo, va a ser bien. Simplemente quiero mencionar cómo muchas veces en la Biblia nos habla de esta nube, ¿sí? Dice Éxodo 13, 21 y 22: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, aquí está la palabra, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche, y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces me habla que la gloria de Dios se manifiesta a través de esta nube. Otro, Éxodo 16, 10. Éxodo 16, 10 dice: y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. ¿Sí? Una vez más, nos muestra la gloria de Dios en relación a esta nube. Otro pasaje, Éxodo 19, 9. Dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Otra vez, ahí habla de una nube espesa. Éxodo 24, del 15 al 18. Éxodo 24, del 15 al 18. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Otro ejemplo, ¿no?, de la nube. Y les digo otros para no leer todos. Números 11, 25, anótenlos ahí, si los que están anotando. También habla de la nube, que Jehová descendió en una nube y les habló. En Números 12, 5, que Jehová descendió en una columna de nube. Números 16, 42, que la nube lo cubrió todo y la gloria de Jehová apareció. ¿Sí? Es la misma nube que también me habla a la puerta del tabernáculo, que apareció en Éxodo 33, 9 y 10. Que cuando Moisés entraba al tabernáculo, la nube descendía, ¿sí? La gente lo podía ver. Otro pasaje es Levíticos 16, 2. Cuando el sacerdote entraba al lugar santo. Otro pasaje es Ezequiel capítulo 10, versículo 4.
Uno que me llamó la atención y me gustaría que lo leyéramos. Lucas capítulo 1 versículo 35. Cuando esta nube de gloria cubrió a María cuando concibió a Jesús por el poder del Espíritu Santo. Dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, es esta presencia, esta nube que cubrirá y dará su sombra, ¿sí? En Lucas capítulo 9, 34 y 35, cuando fue la transfiguración, dice: mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz de la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oí. ¿Sí? Entonces vemos la misma manifestación. Hechos 1:9. Cuando Jesús va a ser levantado, va a ascender al trono con el Padre, dice Hechos 1:9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, otra vez, esta nube que representa a Dios, la gloria, es la misma que recibe al Señor Jesús, ¿sí? Y si hablamos del futuro, Lucas 21:27: y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Otra vez, a veces lo hemos leído, pero no hacemos esta relación de la nube, que es la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y cuando vamos leyendo dice: pues ahí está claro. O sea, Dios va a venir en su gloria, será tan evidente, será tan clara, porque la nube era una evidencia para el pueblo que Dios estaba con Moisés. Cuando venga Jesús en esa nube, claro, la gloria de Dios será mostrada completamente con él, ¿sí? Apocalipsis 1:7. Si quieren la última, vamos a ver Apocalipsis 1:7. Y dice así: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, lo importante es poder ver eso, ver cómo la gloria de Dios, o esta nube, representa la gloria de Dios, y no solamente en un evento, sino en muchos. Cuando Moisés termina de levantar el templo, como el tabernáculo, como Dios lo había dicho, viene esta nube, lo llena todo, y era imposible que ellos pudieran entrar, porque la gloria de Dios llenó el lugar. Y incluso me habla de la dificultad que tienen para el servicio. No podían ministrar bajo el poder de Dios. Y me ayuda a entender algo: cuando uno está en la presencia de Dios, Él llena todo cuanto necesitamos y ya no hay nada más que hacer. Y lo comentaba, no sé si el domingo o el martes pasado, que de repente tenemos una mala idea conforme o en cuanto a la manifestación de la presencia de Dios. Porque cuando hablamos de la presencia de Dios, muchas veces hemos visto manifestaciones muy carismáticas donde la gente o empieza a temblar, o empieza a gritar, o se cae, o hace cualquier otra cosa, o risa o algo, y uno dice: es que estuve en la presencia de Dios. Pero cada vez que yo veo en la palabra que alguien entra en la presencia de Dios, la expresión es completamente diferente. Es más que todo expresar temor por su condición. Tanto en Isaías, en Pedro,
Juan también, al momento en que ven a Jesús o a Dios, simplemente es: pobre de mí, que un pecador está viendo al Señor. Y temen por su vida. Ahora, yo sé que no tememos hoy porque Dios nos ha dicho que tenemos un libre acceso ante su presencia. Pero debo de entender que cuando entro a la presencia de Dios, la actitud con la cual yo tengo que llegar es con humildad, con intimidad, de saber quién soy yo, que soy el pecador, y quién es Él, que es un Dios santo y poderoso. Claro que bajo su gracia y su poder puedo entrar confiadamente, pero lo más importante es su presencia, su gloria y su poder. Y yo no soy el importante, yo tengo un privilegio de poder entrar ahí y aprender algo. Cuando alguien entra a la presencia de Dios, Dios lo llena todo. Cuando tú estás en la presencia de Dios, no te hace falta nada. Lo vimos y lo platicamos, incluso el hermano Arturo cuando también lo comentó, cuando Moisés estuvo con Dios en el monte por 40 días, sin comer, sin beber, no tuvo necesidad de nada. ¿Por qué? Porque era Dios el que estaba sustentando su vida por completo. Entonces puedo aprender algo. Esto, hablar de que la presencia de Dios llenaba ese lugar, me habla de la oportunidad que tengo yo de entrar a su presencia. Que cuando yo estoy en su presencia, lo puedo tener todo. Incluso dice el salmista: si te tengo a ti, ¿qué más puedo necesitar? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Entonces, lo primero que me impacta es esa manifestación de Dios sobre su pueblo. Una manera de evidenciar la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Moisés que iba a estar en medio del pueblo. En un momento como que Dios dijo: yo no voy a estar con este pueblo porque es un pueblo de dura cerviz. Pero Moisés le dice: si no vas tú, ¿para qué vamos? Y Dios le promete y dice: ok, estaré contigo. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, era una evidencia una vez más de un Dios fiel que lo que promete, cumple. Cuando Jesús viene y está a punto de irse, exactamente lo mismo. Dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, no hay una nube visible. Esa nube, ¿quién representa la nube el día de hoy? El Espíritu Santo. Es más, este pasaje tiene mucha relación con Hechos capítulo 2. Cuando Jesús se fue, esperaban la promesa, estaban reunidos y bueno, no vino una nube, sino vino el Espíritu de Dios que llenó aquel lugar y todos empezaron a hablar en otras lenguas, en manifestación del poder de Dios. Ese mismo Espíritu es el que hoy está rodeando tu vida. Y la gloria de Dios literalmente está en cada uno de nosotros. No solamente eso, porque al final de Éxodo me habla, dice: y la gloria de Jehová lo llenaba. Versículo 35 al 38. Y cuando la nube se alzaba, el tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces me dice dos cosas importantes. Una, que la nube estaba en todo momento con ellos. De día como una nube que cubría, y de noche como un fuego. Y eso me habla de que Dios está con nosotros en todo momento. Realmente, hermanos, es un privilegio. ¿Se acuerdan? Es como cuando decíamos nosotros, ahora que pasó lo del COVID, que muchas veces no valorábamos el respirar,
hasta cuando alguien se enfermaba y que no podía respirar, ¿no es cierto? Como siempre hemos respirado, desde que nací respiro, pues, nunca dije gracias a Dios por respirar. Cuando alguien enferma de COVID y no podían respirar, decían gracias a Dios porque puedo respirar, cuando sanaban, ¿no? Como Dios siempre está en nosotros, muchas veces no valoramos su presencia. Pero tengo que entender y decir qué privilegio tenemos, que el único Dios real, verdadero, poderoso, eterno, viva en mí y su presencia esté conmigo todos los días. ¿Saben qué nos falta ahora? Hacer lo que hacía el pueblo, que cuando la nube de repente se levantaba y empezaba a moverse, que todo el pueblo, vámonos. ¿Por qué? Allá va la nube. Y cargar todas las cosas, porque tengo que seguir la nube. Y de repente la nube se paraba y aquí nos quedamos. A lo mejor alguien decía, vamos a seguir avanzando. No, porque la nube nos dice que aquí, y podía pararse días, semanas, horas, años, lo que fuera. Creo que es lo que nos falta el día de hoy, aprender a caminar hacia donde Dios quiere. Les voy a decir por qué. Porque hoy lo más fácil que hay en el cristianismo es querer que Dios camine por donde yo quiero. Es que yo tengo un sueño y quiero que Dios me ayude en mi sueño, en mi proyecto, en mi plan, y que vaya conmigo. Y parece muy espiritual. Dios, quiero hacer un compromiso contigo. Yo trabajo para ti y tú haces mis sueños. Y así como que, espérame, es al revés. Dios es el que el que debe decirte, tú trabajas para mí y yo me encargo de tus sueños. ¿Sí? La Biblia me dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tengo que aprender a caminar para donde Él vaya. Algo que la iglesia el día de hoy, y yo quiero que nos ayuden a orar, es que todos nosotros, incluyéndome a mí, aprendamos a ser tan sensibles para ver para dónde está la nube. No vaya a ser que estemos aquí, la nube ya va como a 1 kilómetro adelante, ¿verdad? No, como iglesia tenemos que entender que no se trata de nuestra iglesia, de mis planes, de mis sueños, sino que es lo que Dios quiera. Y que seamos tan sensibles a dejarnos mover por su Espíritu Santo, para que cuando la iglesia, la nube esté detenida, y que aunque me quiera mover, Dios diga, no te muevas. Pero es que no te muevas, aquí nos quedemos. Y que cuando Dios diga, avanza, y aunque nosotros podamos pensar, es que no podemos, avanza, podamos caminar en la gloria de Dios. Cuando obedezcamos, cuando hagamos lo que Dios quiera, en automático la bendición de Dios se manifestará en nosotros. Pero es importante que podamos caminar en la nube de su presencia. Me gustó a mí ese video porque está muy claro, nos explica prácticamente de Éxodo capítulo 35 al 40, hasta la nube donde acabamos de leer ahorita. Y luego aparte nos da una introducción al libro de Levíticos, ¿verdad? Para que sepan más o menos de qué vamos a estar hablando en el libro de Levíticos. Y por eso me gustó y dije voy a ponérselo. Entonces, quizás para algunos están muy familiarizados con lo que es el tabernáculo y lo conocen, y otros no, porque tiene en vez de patio un atrio y el candelabro y la mesa. Como quiera, hay mucho que enseñar, pero simplemente es para tener un contexto más claro de todo. ¿Les parece?